Bienvenidas y bienvenidos al programa número 17 de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y me encuentro acompañado por Lucho Romero. ¿Qué tal, amigos? Sí, en esta ocasión tenemos un programa especial preparado, ya que va a ser multiplataforma, ¿no? Va a ser un podcast tanto para La Butaca Clandestina como para La Boca Salada. Y bueno, en este programa vamos a hablar sobre Dark, la serie que hace un par de días estrenó su tercera y última temporada a través de Netflix. Y bueno, más allá de querer armar una cronología, vamos a analizar los aspectos que más nos han llamado la atención, que más nos han gustado de la serie, porque yo creo que una serie con la cantidad de información que maneja Dark realmente puede verse desde muchos ángulos, y querer como establecer un orden canónico, digámoslo, es imposible. Es una serie que tiene muchas capas y muchas lecturas. Exactamente, yo como un fanático de cualquier historia de viajes en el tiempo, la verdad he quedado muy encantado con esta obra, y este final para mí ha sido perfecto, ¿no? Ha sido el círculo perfecto para cerrar. Todas las piezas de rompecabezas que faltaban han quedado encajadas en un sitio exacto, ¿no? Y si bien esta serie en sus dos primeras temporadas aparentaba ser únicamente sobre viajes en el tiempo, en esta tercera temporada se extienden a conceptos mucho más complejos, ¿no? Al final de la segunda temporada se introducen los universos paralelos, y en el antepenúltimo episodio de la tercera temporada se introducen las divergencias, ¿no? Exacto. Antes de continuar, queremos recordarles que después de hablar de la trama y hacer nuestras correspondientes reseñas, vamos a recomendar algunos títulos que tienen relación con la serie, ¿no? Y que pueden, y si se quedaron con ganas de más, para que puedan continuar con esto que son los viajes del tiempo y viajes interdimensionales, ¿no? Un montón de películas. Yo tengo unas 10 películas preparadas. Así es, vamos a estar recomendándoles películas que tengan alguna similitud con Dark a nivel estético o narrativo. Sí, para empezar, yo diría que Dark se ha hecho popular primeramente porque la serie es de las que no, supuestamente no se entienden, y a pesar de que no se entiendan, te entretienen, ¿no? Y es algo que en parte es verdad. En la primera temporada, por lo menos, yo creo que la serie se definió por eso, ¿no? Y muchos decían, no, es una serie para inteligentes, que si no eres inteligente no la cachas. Esa es mentira. Yo no creo que Dark se cuente en desorden como muchos dicen. Lo que pasa es que la línea argumental no sigue al tiempo como tal, sigue al personaje, ¿no? Si sigues al personaje lineal que es Jonas y sigues todo lo que está haciendo, no tienes por qué preocuparte, porque poco a poco todo se va acomodando, ¿no? Esta serie, como le está gustando mucho a Netflix, tiene lo que es el drama adolescente, pero también tiene harto misterio. Algo que dijo, cito a David Lynch, es que las obras no te tienen que decir todo y tienen que dejarte cosas para que el espectador deduzca, ¿no? Para que puedas complementarlas tú y hacerte pensar un poco. Esa es una verdadera obra, ¿no? Y eso es lo que hace Dark desde un principio, hacer sentir al espectador como un detective, y eso es lo que efectivamente más me gusta de Dark, ¿no? Que te hace plantear tus propias teorías, y evidentemente luego te las arruina, ¿no? Porque te dicen, no, nada de lo que piensas era cierto, pero eso es lo entretenido, ¿no? Así es, y la serie te entrega la información a cuentagotas, ¿no? Definitivamente no es una serie apta para ansiosos, porque si esperas que haya grandes revelaciones en cada capítulo, te puedes llegar a desesperar. Exacto. No te la deja fácil, digamos, ¿no? Y lo bueno de Dark es que al final todo se cuenta y te lo dicen explícitamente, ¿no? Y algo bueno es que la simbología que tiene simbología religiosa, que tal vez podamos hablar de eso luego, pero la simbología del triángulo es espectacular, ya que al principio creíamos que se trataban de solo tres épocas, ¿no? De los 50, de los 80 y de los 2000, ¿no? Pero resulta que ese triángulo tiene muchos más significados, ya que son tres dimensiones, son tres temporadas, y quitando el último capítulo, después de ver la tercera temporada, puedes ver la primera temporada como si fuera una secuela, ¿no? Yo decía eso por broma, pero es verdad. Esta tercera temporada es como una precuela de la primera, y eso me parece espectacular. Eso es algo que creo que nunca se ha hecho antes, ¿no? Otro factor que tiene Dark es que nos plantea un protagonista central en un principio, ¿no? Y resulta que la historia no sigue al protagonista como tal,
a este glitch que es Jonas, ¿no? En realidad la historia sigue a todo el pueblo y cómo todo este pueblo es resultado de un error como tal, y esto no lo descubrimos hasta el mismísimo final, ¿no? Pero no, o sea, saber de que estamos siguiendo una historia, pero no saber de quién es esta historia exactamente, es otro de los puntos que son acertados en definitivo, ¿no? Y, o sea, como siempre tenemos que seguir un argumento, ¿no? Y el argumento siempre nos va a desviar y eso es, mira, hemos tenido muchas muertes, hemos tenido muchos momentos tristes y creo que el mismo espectador se siente como los personajes, ¿no? O sea, ¿para qué seguir viendo si sabemos cómo va a acabar y en verdad cuál es la razón de ser de Dark, ¿no? Al principio, en la primera temporada, nos dicen de que sí se pueden cambiar algunos detalles, detalles muy pequeños, pero sí se puede cambiar la historia. Pero luego nos torturan diciendo que no, no es posible. La segunda temporada nos sirven de nuevo con esa posibilidad. Ya tu línea temporal está escrita, pero hay otras líneas temporales, hay otras dimensiones, ¿no? Y esto me encantó porque eh, algo que incluso los físicos te van a decir es que con cada decisión que tomamos se crean múltiples dimensiones paralelas, ¿no? Hay un capítulo espectacular de Community que te explica de manera espectacular y aparte hilarante, ¿no? De donde, exacto, donde al tirar un dado, mira, está un grupo de amigos y tocan el timbre, ¿no? Para la pizza. Y son 6 amigos. Y la cosa es que depende del número del dado, la persona tiene que ir, ¿no? Cualquiera de los 6 amigos, el número que te toque. Pero al lanzar el dado, se están creando 6 dimensiones paralelas en las que cada uno va a abrir la puerta y suceden cosas totalmente distintas, ¿no? Y Dark se construye en el mismo principio, que con una decisión, en el momento oportuno, todo se puede reescribir. Es el clásico efecto mariposa, ¿no? Sí, y esto de las dimensiones paralelas, es necesario destacar el trabajo en la dirección de arte, no la fotografía, la paleta de colores, incluso eso cuando introducen las dimensiones paralelas sumado a las actuaciones, porque la actitud de los personajes de por sí cambia y ahí te das cuenta del buen cast que tiene esta serie, porque son completamente distintas a sus contrapartes de su universo paralelo, ¿no? Entonces con esos detalles tan sutiles te da como cierta verosimilitud, ¿no? Incluso sabiendo que se trata de una serie de ciencia ficción como tal, hace que lo conectes como algo mucho más creíble, ¿no? Más palpable. Exacto, ahí está uno de los grandes aciertos de la serie que yo quiero aplaudir, que me ha sorprendido desde la primera temporada, es que vemos a versiones de diferentes personajes, pero con diferentes edades, pero podemos, ni sin que nos digan, podemos deducir que se trata de los mismos personajes. Hay un personaje en la primera temporada que aparece solamente para una escena, que se parece demasiado a Bartos, ¿no? Y Bartos que está muy alejado de los viajes temporales para este punto de la historia, pero tú lo deduces porque tiene un parecido físico alucinante sin que sea el mismo actor, ¿no? Y te lo confirman recién hasta el final de la tercera, pero es algo que ya deducías y en verdad eso te hace emocionar, ¿no? Tú analizas el personaje de Mikkel y el de Michael, que son los mismos personajes para los que han visto ya por lo menos la primera temporada, y te crees que es el mismo personaje, pero de niño, y es el mismo de adulto, ¿no? Hasta de viejos, o sea, el casting es para mí lo mejor que tiene la serie. No sé si lo han mezclado con maquillaje, pero las personas podría decirse que son hasta padres e hijos reales, ¿no? Parecen familiares. Sí, exacto, es increíble lo que hacen en el cast. También lo que hacen en el montaje, yo creo que es muy similar a lo que acabas de mencionar, ¿no? Te anticipan información antes de que la serie te lo diga realmente, con un manejo muy inteligente de lo cinematográfico, digamos, ¿no? Que estamos hablando de una serie, pero es increíble. Sí, algo también que aplaudir es que, siguiendo lo que vos dices, de anticipar y digamos, adelantar eventos, es que se nota al tiro cómo esta serie estaba escrita de pies a cabeza desde antes de que se estrene, ¿no? Todos estos elementos sueltos, no hay un solo cabo suelto, ¿no? Yo hasta en la serie más inteligente, hasta en Breaking Bad, puedo hallar huecos, tramas sueltas que no conducen a nada o que se han decidido dejar a un lado por los productores a medida que se ha ido escribiendo, ¿no? Pero en Dark se nota cómo cada cabo está conectado con otro, ¿no? Eso me parece muy, muy inteligente de parte de los escritores. Sí, yo creo que es muy disfrutable cuando sientes que
la historia ha sido escrita antes de ser grabada y no como suele ocurrir en algunos casos, ¿no? Que después de estrenar la última temporada, los escritores se reúnen otra vez para ver cómo la continúan. Exacto, mira, algo que muchos se quejaban es que son muchas preguntas para responder en una temporada, ¿no? Incluso llegando a la mitad de la tercera temporada te das cuenta que no, es que es mucho para que resuelvan en 4 capítulos. Es imposible de que esta serie acabe bien sin que resuelva nada, pero al final todos y cada uno de los cabos se resuelven. No, o sea, en verdad es mucho por digerir. Muchos dicen que en verdad hay más preguntas que respuestas, pero al final todas y cada una de las preguntas son respondidas. Exacto, yo creo que todas las revelaciones se toman su tiempo, pero valen completamente la espera, ¿no? Y un trabajo de guión muy bueno, muy bien cuidado y como tú decías, ya establecido de principio a fin. Exacto, yo tenía miedo de que al meter, ¿cómo se llama? Simbología religiosa, esto se iba a chipar un poco, ¿no? De que tendríamos que revisar ya cosas externas para poder entenderla, que capaz iba a haber elementos mágicos, porque la primera temporada te dan pinceladas, ¿no? De la misma cueva, o sea, la cueva debe ser algo religioso, qué sé yo, ¿no? Pero resulta que es simplemente una fábrica nuclear de desechos que ha causado todo este desorden, mezclada con diferentes factores, ¿no? Y al final todo apunta a un simple evento específico, ¿no? A un simple accidente de tránsito que construye toda esta historia. Un personaje que estaba desde la primera temporada, pero estaba muy alejado como para ser importante, que ni siquiera lo tomabas como un secundario. Pero es su historia, en realidad, toda la historia de Dark, toda una familia tres familias de personajes que han sido afectadas por una sola decisión incorrecta, ¿no? Por el dolor de un solo personaje. Esto también me ha parecido bellísimo. Muchos decían que Dark también es una historia de adolescentes, es una historia de amor, que en parte es cierto, evidentemente hay muchas subtramas correlacionadas, pero también es una historia de redención, ¿no? De cómo no tenemos que dejar que ciertos eventos nos afecten, cómo tenemos que aprovechar lo que tenemos y cómo tenemos que asumir nuestra responsabilidad y las consecuencias que tienen nuestras decisiones. Sí, y precisamente esto que mencionas tiene que ver con algo muy marcado en los personajes que hacen girar la historia. Es esto de que está marcado por el dolor y por la intención de tratar de solucionar la pérdida de un ser querido, ¿no? Exacto, y esto me lleva un poco a pensar sobre quiénes son los protagonistas y quiénes son los antagonistas. Esta mañana estaba revisando un poco el Reddit y había un debate sobre quién es malo en Dark. Y la verdad es que todos los personajes no son más que víctimas de las circunstancias, ¿no? El primer gran villano que aparece en la serie es el cura, ¿no? Exacto, Hannah, ¿no? Pero tenía otro nombre más que se me ha ido ahorita. No, Noah, 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 claro. Y luego se revela a Adán, ¿no? Que exacto. te lo ven como el gran villano. Y ese es uno de los grandes giros de la segunda temporada, ¿no? Saber la identidad de Adán, ¿no? Y nuestra protagonista Jonas, que resulta que el protagonista y el antagonista son las mismas personas. Pero nada más lejos de la verdad. Resulta que nada es lo que parecía al final. Adán se redime de una forma demasiado épica. Y todos los personajes que parecían buenos, que parecían malos, todos se han corrompido en algún momento y todos han sido buenos y han buscado ayudar en algún momento. En verdad, todos son víctimas de circunstancias. El mismo Ulrich, todos los que están vinculados con las familias, tienen una razón por la que actúan mal o por la que actúan bien como tal, ¿no? Sí, justamente encontré yo similitudes con Darth Vader, por ejemplo, y este era como un episodio 3 porque te muestran el origen de Adam, ¿no? La transformación de Jonas a Adam, que era inevitable, como él mismo sabía. Claudia igual es un personaje que me ha gustado mucho porque al final, sin tener la capacidad o el conocimiento que pueden tener Marta o Jonas, es un personaje casi común, digamos, que igual motivado por el dolor encuentra la solución a todo, ¿no? Exacto, yo he encontrado una descripción espectacular para lo que es Dark. Y si te pones a pensar, es un ciclo en el que siempre pasan cosas distintas, pero un ciclo en la que Claudia siempre piensa de alguna forma diferente, ¿no? O sea, siempre son varios loops donde Claudia siempre aprende algo diferente. Y ese margen de error va cambiando poco a poco hasta que Claudia pueda cambiar lo suficiente para poder explotar ese loop, ¿no? Hasta romper el loop.
Y eso me parece incluso acertado a lo que es el mundo real, ¿no? A veces un 0.0001% hace la diferencia, ¿no? Y eso es lo que es Claudia en esta historia, ¿no? Es el aleatorio como tal, ¿no? Actuar aleatoriamente pueden surgir eventos aleatorios como tal, ¿no? Ya he descubierto lo que pasa en el momento del apocalipsis. Hay un solo segundo donde las cosas pueden cambiar. Y aquí es donde surge un Jonas paralelo que se va a la dimensión de Marta. Aquí es donde Marta también divide sus decisiones. Una en la que va a reclutar a Jonas y en otra en la que se va con Bartos. Y a la vez hay otra versión en la que Jonas va a salvar a Marta, ¿no? De que su yo del futuro la, la captura y la mate. Al final hay en total tres Martas, tres futuros posibles de Marta y dos de Jonas. Y al final resulta de que sí, tenemos aquí dos misiones posibles. Una en la que está el de Adán. El objetivo de Adán es eliminar el tiempo y hacer que todo sea negro. Que él está tan agobiado que piensa que la nada es mejor que cualquier cosa, ¿no? Y está tan objetivizado en esto que se olvida de vivir totalmente. Y por el otro lado está Marta, alternativa, ¿no? Porque la Marta original termina muriendo, que termina convirtiéndose en Eva, cuyo objetivo es que todas las piezas estén donde deberían estar, ¿no? Que todo lo que pase en su universo pase tal como en el universo del Jonas original, para que todo pueda ser cumplido y para que el tiempo no pueda ser borrado, ¿no? Y al final ella termina teniendo la razón hasta tal punto, hasta un punto, un pequeño error, ¿no? Que es el verdadero error de la Matrix, que es Claudia. Ella termina manipulando estas dos casi deidades que son Marta y Jonas, Adán y Eva después. Claro, hay ciclos. Esto de los loops infinitos, en parte porque es tan complejo, es uno de los grandes atractivos de la serie, ¿no? Creo que uno de mis giros favoritos ha sido cuando Charlotte descubre que su hija es su mamá, ¿no? Y esto hace que ella sea su propia abuela y así sucesivamente. Pero esto se termina aplicando al final para todos los árboles familiares de Dark, ¿no? Como al final, si todos se quejaban de que Marta era tía de Jonas y que eso era incesto, bla, 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 al final termina también con Bartos, ¿no? Y Bartos es el tatarabuelo de Marta y por consiguiente también tatarabuelo de Jonas y al mismo tiempo es su propio tatarabuelo. Esos pequeños detalles son en verdad alucinantes para pensar. Y esa también relación incestuosa entre Jonas y su tía Marta hace que su hijo salga con una deformidad, ¿no? Su hijo en los tres tiempos. Y esos pequeños detalles también son los que hacen que Dark sea increíblemente brillante. Sí, justamente todas las tramas se conectan de una forma loquísima en la que tú planteas que ya hay un árbol que más que un árbol es una red ahora. Algo que quería destacar también es la música de esta serie que tiene un estilo bastante minimalista y oscuro que me ha recordado mucho a la banda sonora de Chernobyl, por ejemplo. Y el sonido también está muy bien manejado en esta serie, ¿no? Es muy cuidadoso cómo han grabado todos los sonidos, cómo se maneja el sonido en cada etapa, cada dimensión también es distinto. Y eso, sumado a lo que ya mencionábamos, la fotografía y el arte, hace que no sea necesario que te aclaren a cada rato en qué época o en qué año estás. Exacto. Eso, como lo apuntaba en mi reseña, creo que la fotografía y la mezcla de sonido tienen que ir de la mano, ¿no? Porque ambos te contextualizan en qué época estamos, ¿no? Ese viaje, el primer viaje que tiene Jonas hacia los 80 me parece tan paralelo al viaje de Volver al Futuro, cómo se encuentra con su mamá y cosas así me parecen hasta nostálgicas, ¿no? Exacto. Y la música de Nena sonando para mí, y al final que ha sonado, lo que me ha hecho aplaudir ha sido que, exacto, han sido los créditos de la serie, ¿no? Que suene esa canción al final de la serie, para mí ha sido lo mejor del mundo, porque una canción que ha sido escrita hace tanto tiempo, cuya letra tiene que ver con, no sé, un romance adolescente. Y al mismo tiempo resume la Claro, serie. exacto, pues no me sorprendería que han En la construido esta serie canción, basándose en la sí me misma han hecho canción, pensar ¿no? lo mismo. ¿Qué tal si han escuchado esta canción y al tipo se le ocurrió toda la historia? Sí, eso es demasiado, demasiado por pensar, ¿no?
Y obviamente es de las pocas series que me gustaría volver a ver de nuevo. Quizás no ahora porque la tengo demasiado fresca y necesito digerirla, pero es una serie que vería sin duda y capaz la vería en diferente orden. Experimentaría con el orden en el que veo la serie. Capaz vería primero la tercera temporada. Totalmente. Yo, justamente algo que tú dices, ¿no? Que necesitas tiempo para digerirla. Yo empecé a verla el martes y terminé la segunda temporada el día antes de que se estrene la tercera, ¿no? Y yo dije, no, tengo que por lo menos dormir y luego y quedarme un rato tranquilo antes de ver la tercera o voy a perder la cabeza. Sí, ahorita has pasado, has visto toda la serie en menos de una semana. Sí, es una serie que si la empiezas a ver, ponte en la segunda o en la tercera temporada, no va a ser ni más ni menos confusa, ¿no? No, Eso también es espectacular. sí, como tú dices, es una serie para verla 2 o 3 veces por la cantidad de información que hay, porque yo creo que bueno, hay muchas series que cuando les das una segunda pasada encuentras muchas nuevas cosas que no habías visto, pero yo creo que esta serie con la cantidad de información que tiene puede tener muchas lecturas, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que es todo lo que tengo que decir al respecto, fuera de lo que ya dije en mi reseña escrita, ¿no? Sí, pueden leer la reseña de Lucho que hizo para La Ramona. Sí, creo que yo también ya dije todo lo que tenía que decir respecto a Dark. Como les habíamos mencionado, la intención no era hacer un orden estrictamente cronológico porque meterse con eso es una locura. Cada quien puede verla en el orden que quiera y sacar las conclusiones que quiera también. Es una serie que te Sin permite mucho embargo, eso. sin embargo, creo que vale la pena recordarles de que pueden visitar la página web de Dark, la página web oficial, y pueden seguir todo el árbol familiar capítulo por capítulo, ¿no? Para los que quedan todavía con las dudas. Y si es que revisan la historia de Marta y de Jonas hasta el último capítulo, se va a desbloquear el árbol familiar original que aparece en el último capítulo, ¿no? Por qué siguen ciertos personajes vivos al final y por qué termina como termina. Todo eso queda claro viendo ese árbol familiar. Es muy recomendable que lo vean. La verdad me ha gustado mucho lo que han hecho los de Netflix con su multimedia. Ahora les vamos a hablar un poco de las películas, de la lista de películas que tienen ciertas similitudes con Dark, por si quieren ver más contenido relacionado a viajes en el tiempo, paradojas o dimensiones paralelas. La primera que quiero recomendar es una película que se llama Primer, ¿no? Esta película es también sobre viajes en el tiempo, con una noción mucho más confusa de Dark. O sea, si bien Dark ha terminado con todos los cabos sueltos, atados finalmente, esta película hace todo lo contrario. Es imposible, en palabras del director, que tiene esta película a la primera vista, ¿no? Tienen que verla por lo menos 3 veces. Y es sin duda la película más compleja que he visto en mi vida. Se llama Primer, es de Shane Carruth, es de 2004. Una de las películas que tienen que ver con viajes en el tiempo que vi hace unos 5 años más o menos y que me pareció interesante era Looper del polémico Ryan Johnson, que tiene que ver con viajes en el tiempo y un tipo que tiene que asesinarse a sí mismo, que es contratado para asesinarse a sí mismo. Y me parece que era interesante cómo se manejaba ese recurso de una misma línea temporal, pero afectada por una persona tratando de corregir algo que había pasado, ¿no? Buenísimo, sí, pero además tiene actores tan grandes como son Joseph Gordon-Levitt y Exacto. Bruce Willis, ¿no? Bueno, la siguiente que yo quiero recomendar es una película indie de 2013, cuya reseña también pueden encontrar en mi blog. Se llama Coherence y trata específicamente sobre lo que son los viajes interdimensionales. Y más que viajes como tal, cómo colisionan y cómo se crean, ¿no? Es una película también bastante inteligente que no esperen entenderla hasta el final posiblemente. Van a estar muy confundidos, pero también es muy, muy entretenida. A diferencia de la primera que recomendé, esta sí les va a entretener más, ¿no? Y se desarrolla todo en una casa durante toda la película. Son 2 horas en tiempo real en una casa. Muy recomendada. Buenísimo. Bueno, yo a diferencia de tu recomendación, esta otra que tengo es como que mucho más pesada. Se llama The Bothersome Man. Es una película noruega. No es muy difícil de conseguir. Y es sobre un loop
que incluye dimensiones paralelas, ¿no? Igual te plantea como una matriz, más o menos lo mismo que hace Dark a lo largo de sus 3 temporadas. Y trata sobre un tipo que siente que no se puede acostumbrar a su rutina, ¿no? A su vida diaria, pero en realidad es porque está atrapado en un loop, ¿no? Y no te das cuenta de eso hasta la última escena, que es algo que me ha recordado mucho a Dark, ¿no? Que realmente no entiendes el círculo completo hasta que ves el último minuto. Es buenísimo. Esta me ha hecho recuerdo tu descripción a una película que se llama Predestination, protagonizada por el gran Ethan Hawke de 2014, en la que él estelariza como un agente del tiempo que tiene misiones de matar diferentes personas, muy similar a Primer, ¿no? Pero también tiene un giro demasiado retorcido al final, ¿no? Y esta película no es para nada confusa. Esto sí lo confieso, es mucho más entretenida que confusa. Y hasta donde yo recordaba estaba en Netflix. No estoy seguro de que siga, pero la pueden buscar de todas maneras. Y la siguiente que tengo se llama, su título original se llama Lola Rent. Es más popular como Run Lola Run. Es más conocida, ¿no? Para el círculo indie. Tal vez la hayan visto porque la siguen pasando por TV. Y también hay una reseña en el blog, es de 1998. Prácticamente trata la teoría del efecto mariposa, ¿no? De cómo una decisión puede crear diferentes posibilidades, ¿no? Y tiene mucho que ver con Dark. Cuando vean la peli me van a comprender por qué, ¿no? Especialmente por su protagonista. Bueno, yo creo que no está de más mencionar la trilogía de Volver al Futuro, ¿no? Que yo creo que es como la inspiración para este tipo de historias, ¿no? Sí, no sé si será la mejor, pero es la definitiva, sin duda. Sí, es mi trilogía favorita de todos los tiempos, fácilmente. En comedia, todo. O sea, es necesario recomendarla por si las moscas, que alguien no lo haya visto, que sería un crimen. Pero, pero no tienen que ver, es un necesario para cualquier fanático de viajes al tiempo. Tienes que ver toda la trilogía de Volver al Futuro, ¿no? Sí, incluso en Dark se menciona, ¿no? Explícitamente se hace referencia a la trilogía, bueno, a Volver al Futuro en 2 ocasiones. Exacto, Dark es como una mezcla de inspiraciones entre Volver al Futuro y Matrix también, ¿no? La siguiente que yo quiero recomendar se llama Safety No Guaranteed, o como se llama Seguridad No Garantizada, del 2012. Es otra indie. Está reseñada en mi blog también. Está protagonizada por Aubrey Plaza. Y es una mezcla de comedia, romance y viajes en el tiempo, pero más comedia que todo, ¿no? Es una película muy recomendada. No tiene tanta ciencia ficción y es de bajo presupuesto, pero sin duda les va a encantar. Sí, bueno, otra que recordaba que era relativamente reciente es The Edge of Tomorrow, ¿no? Que es hace unos 6 años más o menos, con Tom Cruise, que trata los loops, pero a través de, en realidad, el origen de los loops y de todo esto de los viajes en el tiempo, ¿no? De repetir el tiempo, en realidad, es a causa de unos alienígenas, ¿no? Sí, esto de que metan aliens más ya es otra pieza más en la ensalada, ¿no? Más jodida. Bueno, la siguiente que yo recomiendo es de hecho, esta sí la pueden encontrar en Netflix y la recomiendo mucho que la vean al terminar este podcast. Se llama La chica que viajaba a través del tiempo, que saltaba a través del tiempo, o The Girl Who Lived Through Time. Es un anime que también está reseñado en el blog, es del 2006 y trata los viajes del tiempo de una manera más emotiva, diría yo. Es una película que pueden verla incluso con niños y que tiene una moraleja muy, muy linda al final. La siguiente película que recomiendo se llama Sound of My Voice. Esta película no tiene viajes en el tiempo en sí explícitos, pero sí se hablan de ellos y se habla de manera cruda. Es una película con mucho misterio incluido. Tiene su reseña en mi blog igual. Es del 2011 y está dirigido y está protagonizada también por los mismos que de la serie de Owe, que también está en Netflix, ¿no? La siguiente que tengo es 12 monos o 12 Monkeys, Ah, es así. protagonizada por Bruce Willis también y que tiene para mí la mejor actuación de Brad Pitt. De lejos. Es de 1995. También tiene una serie que no está nada mal, pero es la película de la que yo recomiendo. De hecho, he hablado un poco de ella en la reseña que hice, escrita. Como ya dije, del 95.
Continuando, hay una película que se llama Time Lapse, que tiene la premisa de que hay una cámara fotográfica que toma fotos del futuro, de lo que va a pasar dentro de 24 horas. Es del 2014. De esta no tengo la reseña, pero también vale la pena comentarla, ¿no? Y lo último que tengo para recomendar es algo que ya mencioné en un principio y creo que es de las mejores series de Netflix. Creo que sí, en mi caso, a mi gusto, sí supera a Dark, pero tiene el defecto de que ha sido cancelada y es de OA. Y se la recomiendo muchísimo. No tiene viajes en el tiempo como tal, pero tiene viajes interdimensionales y es igual o hasta más ¿cómo se llama? Cautivadora que Dark. Y está en Netflix, ¿no? Sí, está en Netflix. Genial. Y bueno, este fue nuestro programa acerca de Dark. Yo soy Fabio. Yo soy Lucho. Chao.